Se trata aquí de mirar cómo este gobierno es capaz de transformar el territorio del Chocó, cruzado por múltiples violencias que antes no existían y ahora lo convierten en una de las regiones donde uno de los principales problemas de Colombia, pues ha crecido, ha devorado una parte de la población juvenil a través de la muerte. ¿Cómo transformar esas circunstancias? Indudablemente tiene que ver con temas que se vuelven cruciales a resolver. Uno de esos se llama economía ilícita. Otro de esos se llama el empobrecimiento que ha sufrido el Chocó, la falta de oportunidades para su juventud. La economía ilícita es el imán de la violencia y la falta de oportunidad, el caldo de cultivo. Se juntan el pan y las ganas de comer, como dice el dicho popular. Luego hay que actuar en ambos lados al mismo tiempo. No es uno y después el otro, no es cierto. La acción tiene que ser simultánea en el sentido de disminuir al máximo la economía ilícita y generar muchísimas oportunidades de desarrollo humano para la población, para su juventud, para sus mujeres, para toda la comunidad. Y ahí el reto del gobierno y ahí el reto del pueblo, porque esto no se hace de tal manera que el gobierno asuma toda la responsabilidad o al revés, que se le delegue al pueblo resolver los problemas sin gobierno. El gobierno no ha estado con el departamento del Chocó por siglos. El departamento del Chocó ha sido visto como un territorio, primero, a dejar, porque allí se localizaban los herederos de los esclavos que sacaban el oro en las minas de Antioquia fundamentalmente. Y después a utilizar el territorio, porque el territorio resultó muy rico precisamente en minas que tenían que ver con el oro y con el platino, y prácticamente a nada más. Era un territorio a ocupar para sacarle de su entraña, de sus aluviones, de sus ríos, el oro, con fuerza de trabajo negra o no. El territorio del Chocó fue dejado y después fue utilizado. Pero no dejó riqueza, no dejó universidad, no dejó desarrollo humano. Hoy podríamos verlo con mucha claridad simplemente llegando aquí. Y con una enorme sorpresa. ¿Cómo es posible que a unos cuantos metros de Ismina estén las dragas ilegales? Y al llegar a Ismina está el ejército. Solo se necesita caminar unos pasos para encontrar la draga ilegal. ¿Por qué? Esa es una explicación que indudablemente no me tiene que dar la población, me la tiene que dar el ejército. Porque la orden que se ha dado terminante es acabar con las dragas y por tanto con la economía ilegal. ¿Por qué? Porque en realidad las dragas son más destructivas que los cultivos de hoja de coca. Porque nos acaban el agua, el territorio y la vida. Y sin eso no vamos a poder sostenernos, es carreta. Mucho oro de pronto saldrá, pero agua con mercurio no es más sino la muerte. Estamos cambiando la vida por el oro.
No nos hemos dado cuenta que no es una simple consigna, sino que es una realidad el que el agua es más valiosa que el oro. Pues sobre allí se está sentando las armas, allí se está financiando la violencia. Una invitación que hemos hecho para dejar las armas es precisamente salir de esas economías ilícitas. Algunos grupos dicen que sí, otros, con el respeto de ustedes, maman gallo. Cese al fuego para esperar mientras sacamos el oro o la cocaína. Eso no puede ser. La economía ilícita en el Chocó hay que resolverla y se necesita fuerza pública para ello y la orden está dada. Si eso no se está cumpliendo es porque no le están haciendo caso al comandante en jefe de las fuerzas militares. No pueden haber dragas en los ríos del Chocó. Solo se necesita un helicóptero para aquí, un helicóptero para allá, como lo acabo de hacer yo mismo, para darse cuenta. Viajes diarios. Que no hay plata para la gasolina, lo pone el gobierno. Pero allí donde se vea una draga, esa draga debe ser destruida. Y yo sé cómo es que opera el tema, porque los pequeños mineros que llamamos ancestrales o tradicionales, que han sido golpeados por los gobiernos de toda la vida, ahora, en la medida en que el oro se va profundizando en el aluvión, que no sale como antaño, cogiendo simplemente el agua y barequeando, se decía, que salían las fotos y salían los granitos, porque ese oro cada vez está más adentro. Pues por eso entonces ese antiguo barequero o barequera tiene que ir ahora detrás de la máquina a ver qué limosna deja la pala, que al rebullir el lecho de los ríos y destruirlos, pues va dejando la posibilidad de que aparezca una pepa por aquí, una pepa por allá, y ahí viene el rebusque. Y de eso se vive, y miles de eso viven. Pero al andar detrás de la máquina, la primera pregunta que habría que hacerse, ¿y quién es el dueño de la máquina? No es el que la maneja. El dueño de la máquina hace parte de una organización. El dueño de la máquina puede ser un político, un empresario que se mueve en los clubes de Medellín o de Bogotá, que se viste de frac, que puede aparecer en las fotos de la vida social, en los periódicos. El dueño de la máquina está subordinando a la población, está haciendo exactamente lo mismo al ser también el dueño de los fusiles. Está haciendo lo mismo que hace 4 siglos, hace 3 siglos, incluso hace 2 siglos, hacían los dueños de los esclavos. Pone cepo y muestra la cadena con qué golpear, solo que esas cadenas ya no son de hierro ni el cepo, sino que esos metales ahora tienen la forma de fusiles, disparan, no golpean. Y de ahí la violencia y de ahí la muerte. La economía del Chocó se puede traducir quizás solamente en eso y tener una economía entonces subordinada al terror, al miedo y a la muerte. De ahí no va a quedar nada sino los huecos de los ríos destruidos, y si los ríos quedan destruidos, la selva también y la vida también, porque los indígenas sí que supieron hace miles de años en estas mismas tierras que esos ríos son como nuestras venas y que lo que llevan no es simple agua, sino la sangre de la vida.
es como si nosotros mismos nos cortáramos las venas. Lo que se ve de Ismina hacia el río San Juan abajo, yo supongo que arriba también, no es más sino una sociedad a la que le están cortando las venas. Y eso no puede ser. El Estado no está para consentir eso. El gobierno, por lo menos no está para ser cómplice de ello. Y el gobierno, que es dirigido por el presidente, que es el comandante de las fuerzas militares de Colombia, de la fuerza pública, no quiere permitir eso y ha dado una orden que se tiene que cumplir. Porque si no, los mandos de esta región se tienen que ir. Se acaba la minería ilegal en el Chocó, punto. El Estado está para construir la nación, no para destruirla. No es con complicidades económicas, que sí pueden resolver problemas de un solo día para una persona con problemas, porque todos tenemos problemas económicos, pero esas complicidades no están construyendo patria, la están destruyendo. Y el mensaje que dio Bolívar al crear el Ejército Libertador, que ha originado esta nación colombiana, con todos sus problemas, el mensaje que dio es que el ejército es la base de la construcción de la nación y que una nación entonces es la unidad del pueblo con su ejército. Es el ejército con el pueblo, no con el mafioso que está sacando el oro y destruyendo los ríos del Chocó. Y eso tiene que quedar claro. Ningún alcalde tiene que entregarle ninguna secretaría a las mafias, menos la salud, menos la educación. ¿Cómo le vamos a entregar la educación de los niños y de las niñas a quienes se la pasan todos los días masacrando el pueblo? ¿Qué clase de educación, qué clase de futuro entonces vamos a construir en la sociedad chocuana? O en la sociedad colombiana en general. No puede ser. Ahora, razón tendría la gente al decirnos, ¿y entonces Petro qué? Sí, supongamos que las organizaciones armadas dicen, dejamos estos fierros para oxidarse. ¿Qué nos propone para vivir? ¿Cómo nos sostenemos como seres humanos en el territorio? Y no solamente los que tienen los fierros, como llaman, sino la población misma. Si los indicadores de pobreza y de miseria que guardo en este celular me dicen que el Chocó es la segunda región de Colombia en donde más niños mueren por desnutrición. La primera ya no es La Guajira, porque este gobierno fue allá y se paró allá y luchó. Aún falta mucho, pero ya no es la primera región La Guajira, ahora es el Bichada. Pero el problema más grave lo tenemos en el Chocó. Hoy en todo el país. ¿Por qué se mueren entonces los niños de hambre o de falta de agua? Pues porque no hay agua potable, ¿qué más? Eso tiene una respuesta. La muerte de niños por desnutrición tiene una causa, la falta de agua potable. Y el agua potable es un derecho y es una obligación del gobierno y del Estado en general, el que se pueda dotar a la población de agua potable. Si me le permiten, si nos dijeran, se acaba la minería ilegal, entonces ¿de qué se vive en el Chocó? Tendríamos que concentrarnos en esta reunión y la de mañana, supongo, en explorar cuáles son los caminos para poder vivir dignamente, con tranquilidad y paz, con desarrollo de la persona en el Chocó mismo.
Y no es difícil encontrar los mecanismos, no diría, sino las causas que podrían generar un mejor vivir en el Chocó. Claro que es agua potable. Yo le llamo a eso, para dármelas de intelectual, las condiciones materiales de existencia, las condiciones básicas de la existencia. Es que no se puede vivir sin agua. Y entonces el agua potable se vuelve una realidad, dijo aquí uno de los compañeros, el del San Juan. Dijo, en los 32 municipios, creo que así le entendí, no hay acueducto. Bueno, no sé si hay en alguno, pero esa definición, me puse a preguntar en dónde está el acueducto de Ismina, que es la ciudad, digamos, el conglomerado urbano más grande de la zona. Y lo que me contestan es, la cooperación española, primera pregunta, ¿le entregamos plata a la cooperación española o la cooperación española trajo plata? La trajo. Entonces, esto pasa por estar esperando limosnas. Trajo la plata de España, los funcionarios de la cooperación española aquí contrataron no sé a quién para hacer el acueducto y la plata desapareció. ¿Es así o no es así? Ahora habría que investigar, pero ¿quién investiga estas cosas? ¿La procuradora, el fiscal? Ahí sí no aparecen, no les gusta venir aquí. Quieren estar en Washington diciendo, implorando porque el gobierno de los Estados Unidos les proteja a la vicefiscal, a ver si se perpetúan en la fiscalía desobedeciendo la orden constitucional que dice que el presidente presenta una terna. ¿Por qué no está aquí el fiscal? Que me diga quién se robó la plata del acueducto de Ismina. Si fueron la cooperación española que se robó a su rey y a su gobierno, o fue el contratista que se robó a la cooperación española. Uno de dos es. Pero ese robo significa niños muertos. Deberían saberlo los ciudadanos y ciudadanas españolas. Le sacaron la plata de sus impuestos para salvar a los niños del Chocó con agua potable y se le robaron la plata. Debería haber un proceso, ya que aquí no son capaces de hacerlo, en España, a ver si me devuelven la plata. Lo cierto es que nosotros no podemos esperar al proceso como gobierno. Ojo, nosotros tenemos que hacer el acueducto de Ismina con nuestros propios recursos, sin esperar limosna. Ellos se llevaron el oro hace siglos, a eso vinieron a llevarse el oro, y cuando, supongo yo, con criterio de indemnización, porque también trajeron a la fuerza al pueblo negro para volverlo esclavo aquí en América. Una indemnización, hagan el acueducto y se roban la plata, no puede ser. No puede ser. Pero esa investigación que la debe hacer la justicia, sea la española, sea la colombiana, no puede frenarnos para hacer el acueducto de Ismina. Ojo, no sé si la procuradora va a suspender de nuevo a la ministra o no, pero nosotros tomamos la decisión, allá ellos con su proceso, nosotros hacemos el acueducto. Porque es una necesidad vital, punto. Y esto se extiende porque si es en el conjunto del Chocó donde tenemos problemas,
Pues entre el Ministerio de la Igualdad y el Ministerio de Vivienda y Agua Potable, ahí hay que hacer una buena separación institucional ahora. Porque yo he dicho que el Ministerio de la Igualdad debe quedarse con la función y la financiación de los acueductos del territorio olvidado, precisamente para que duela, precisamente para que no estén metidos esos proyectos en medio de los grandes proyectos de acueducto de las grandes ciudades, en donde incluso hay intereses de negocios de las grandes urbanizadoras y constructoras que necesitan agua potable para hacer enormes barrios de edificios y llenarse de billete el bolsillo. Esa es una manera de ver el agua potable. Pero el proyecto de Ismina, el proyecto de Condoto, el proyecto de Quibdó, el proyecto de Buenaventura, el proyecto de Tumaco, como lo acabamos de ver, los proyectos de los pueblos del litoral pacífico enredados entre los grandes negocios inmobiliarios, pues pasa lo que pasó. Algún gobernante decidió, no, pues no metamos la plata de Colombia en el proyecto de Ismina y recibamos el regalo de los españoles. ¿Para qué? Nosotros tenemos que ser responsables de nuestra propia solución en los problemas básicos de la existencia. Por tanto, tiene que haber, como lo hemos dicho, desde la frontera con el Ecuador hasta llegar aquí, un plan de agua potable que permita solucionar en la brevedad del tiempo el problema de agua potable de todo el litoral pacífico y por tanto el Chocó. Hay más condiciones básicas. Indudablemente el saneamiento básico, se llama así. La salud. Que vuelvo a repetir lo que dijimos en Tumaco. Claro, si uno espera que los funcionarios traigan los proyectos que han llegado en el tiempo, pues aparece lo que dice la gobernadora. Las grandes entidades territoriales con dinero tienen la capacidad de presentar los proyectos bien hechecitos, pero las entidades territoriales pobres no tienen ni los funcionarios para hacer un proyecto y entonces no están dentro de los archivos de los ministerios. Y cuando se escoge lo que dicen los funcionarios de abajo, de medios, entonces solo llegan los proyectos que ya han presentado y no las verdaderas necesidades de la gente. No porque esos proyectos no se necesiten, sí, sino no son la prioridad. Porque hay gente más pobre que ni siquiera tiene un proyecto presentado en el Ministerio de Salud o en Planeación Nacional. Entonces, un poco es cierto, un poco la gracia de este gobierno en el territorio, que es el segundo, es precisamente que el gabinete toque en el terreno mismo los problemas, se dé cuenta cómo es el territorio. Muchos lo hemos recorrido, a muchos a veces se nos olvida y muchos nos acostumbramos a las sillas doradas del Palacio de Nariño. Y entonces nos da un poco de cosa, 3 días en medio del calor húmedo, no, pues esta es Colombia. Este es el gobierno aterrizado en el pueblo, no aéreo, no etéreo, no marciano. Es el gobierno que gobierna con el pueblo y por tanto tiene que estar en el territorio. ¿Y eso qué hace? En el terreno de la salud. Porque sin salud tampoco hay condiciones básicas. Bueno, lo decíamos esta mañana en Tumaco. No es posible que todo el territorio no tenga un hospital donde poder llegar. Ni en Tumaco, ni en Buenaventura, ni en Quibdó, que el Hospital San Francisco está intervenido por el gobierno nacional, pero no sé si eso es bueno o es malo, porque la gracia de intervenir en un hospital es mejorarlo.
no empeorarlo. Y a veces estamos haciendo intervenciones donde sí, le quitamos al municipio o al departamento la administración, pero no mejora. Nosotros creamos por decreto el instituto, decreto por facultades extraordinarias del Congreso, el Instituto San Juan de Dios, que tiene carácter nacional. Su objetivo es un problema de un hospital en el centro de Bogotá, el primer hospital de América, pero comienza y debe comenzar parando al mejor nivel posible los hospitales del litoral pacífico. Mientras el alcalde Galán piensa si trabaja con nosotros o no y se desenreda el problema con otra empresa española que quiere demoler el hospital, mientras eso pasa, si es que no pasamos primero Galán y yo, porque están esperando simplemente, entonces empecemos con que el San Juan de Dios empieza a construir, parando como institución médica de cuarto nivel, decían antes, de alta complejidad, logrando que las instituciones hospitalarias del Pacífico queden a la altura de las necesidades de su población. Y comenzamos por ahí. Ahora, condiciones básicas de la existencia. Pero la riqueza necesita otro ingrediente. Salir de la pobreza, que es ser más rico, decía Pambelé, ¿cierto? La filosofía de Pambelé es cierta. ¿Cómo se sale de la pobreza? Pues siendo rico. Salir de la pobreza es enriquecer a los pobres. Ahora, la riqueza no es como el pato, ¿cómo era que era el pato del rico MacPato? No, la riqueza es poder vivir, como dice Francia, sabroso. Eso tiene toda la razón. La riqueza no es cuánto monedas de oro tienes guardados en un cuarto que nunca vas a gastar, sino que se pueda vivir intensamente la existencia que tenemos por el tiempo que tengamos. Esa vida un poco más rica, esa vida de salir de la pobreza, implica producir, implica trabajar. Trabajar que cada vez cambia en el tiempo, implica una economía. Se puede reemplazar la economía ilícita por una economía lícita. Y entonces tenemos que ver qué es lo que en el territorio nos lo puede producir. No es simplemente cómo podemos vivir, sí, porque sin eso no hay nada. Pero además, ¿cómo es que podemos enriquecer la sociedad chocuana? Y aquí el problema se va volviendo más complejo porque entonces otros elementos aparecen que se tienen que brindar y construir. Por ejemplo, la educación. La ministra de Educación es Dismina, doctora de Ismina, chocuana. Su presencia aquí no es de adorno. O no es por una, ¿cómo le llaman eso? Una milimetría política con que se repartió el gabinete, porque nosotros no hacemos eso. Ni adorno ni milimetría. La ministra de Educación, que es de esta región, y la ministra de Ciencia y Tecnología, que es del litoral pacífico de Tumaco, más la vicepresidenta, que es casi del litoral pacífico del Cauca, y ya van 3, ya más. Esas personas no fueron escogidas, una electa por el pueblo, sino para resolver los problemas reales de la población del litoral pacífico, y en este caso, en concreto,
elevar los niveles de calidad y cobertura educativa de todo el litoral pacífico. Preguntaba, ¿hay una sede universitaria para Ismina, por ejemplo? Y me dijo que sí. Ya hay 38.000 millones de pesos para la sede universitaria de Ismina. Tiene que estar en el mar y aquí, tiene que ser en Quibdó y en el Urabá, Chocuano, tiene que ser en las diferentes regiones del Chocó, el Baudó, el Darién. De ingrata recordación últimamente por el flujo. Tiene que ser en todo el Chocó en donde podamos extender calidad educativa. No nos gusta ver que funcionarios de una universidad apenas cobran su sueldo, los extorsionan a la salida del cajero para cogerles una parte del sueldo. El grupo que está haciendo eso está en la olla porque se está tirando el futuro de la niñez chocuana. Nos interesa una universidad fuerte, de calidad. Por eso intentamos, porque nos podemos equivocar, en que los cuerpos dirigentes de las universidades ubicadas en el litoral pacífico sean de lo mejor. Estamos luchando, pusimos en el presupuesto billones de pesos para hacer sedes y para la gratuidad educativa. Pero la gratuidad en la universidad no significa malos profesores. Sobre todo en donde la calidad educativa es de lo peor, entonces hay que traer lo mejor del profesorado. ¿Traer qué significa? ¿Un profesor bogotano o antioqueño? No, las mejores posibilidades que tiene la población misma del Chocó. Alguna que ha tenido que escaparse porque no ha podido vivir aquí. Pero el sistema educativo de Chocó no puede ser el peor de Colombia. Tiene que competir con los mejores. Es la manera como disminuye la desigualdad. Y ese tipo de conocimientos, y ahí meteríamos el SENA, que está dirigido por un distinguido hidalgo boyacense. Ese sistema educativo entonces tiene que dotarnos de instrumentos para producir, para trabajar, para construir la riqueza. Aquí han mencionado algunos temas. Uno de esos es el turismo. Ahí hay una provincia que es el litoral, hermosa, al lado y lado, pero el litoral, bueno, y eso no es turismo, el Chocó no es turístico. Claro que a punta de draga no va a quedar ni el... Pero el Chocó aún tiene una potencialidad turística. ¿Dónde están las pistas aéreas? Hay un plan de pistas aéreas para el Chocó. Pistas aéreas que no es para que bajen simplemente avioneticas, sino para que puedan llegar en los puntos más hermosos, incluso un turismo internacional. Incluso los cruceros que hemos hecho llegar a La Guajira y a Buenaventura, ¿por qué no el Chocó? Porque eso trae dólares. Casi que yo les diría que el oro en dólares, ahora me van a contar a quién le venden ese oro, el oro en dólares resultaría menos que el turismo en dólares. El turismo podría traer más dólares al Chocó que la exportación de oro que se está haciendo la mayor parte ilegal. Con una ventaja, hay un comprador del oro, uno o dos. En cambio el turismo se irradia, la señora que pone el pequeño hotel, el señor que puso el restaurante, el que puso no sé qué, el de las ventas de artesanías, se irriga el dinero en el conjunto de la sociedad. El mesero, lo que limpia el cuarto, todo es una manera como el dinero del turismo se irriga, se democratiza, mientras que el oro se concentra y se defiende con las armas y se mata por él. En Barbacoas, que esos son zonas de oro, en el Nariño, nos decían, no, es que llegan
ni siquiera paga el oro del Nariño impuesto en Nariño, las regalías que llaman. La compran y aparece como si el oro fuera de Segovia, Antioquia. Y allá es que paga algunos impuestos. ¿No estará pasando lo mismo en el Chocó? Y entonces la riqueza de aquí, que es riqueza, porque el oro es una riqueza desde hace tiempos milenarios, lo están gozando otros. De pronto nos dejan alguna candonga por ahí, pero lo están gozando otros. Ahora, el turismo puede ser, ustedes hablaron del arroz, arroz que tiene que ser industrializado en la zona, plátano que tiene que ser industrializado en la zona, zonas maderables, no ilegales, que debe ser transformado en la zona. La transformación en la región es lo que genera la riqueza. Y habrán más, indudablemente, ramas que ustedes aquí han mencionado y que se puede ayudar, y tiene que haber en masa crédito, porque si no, no habrá capital para desarrollar eso, y ustedes nos tienen que ayudar en generar cooperativas. El ministro TIC tiene la orden y desarrolla un proyecto que es traer la fibra óptica al litoral pacífico por completo, que incluye el Chocó. Eso no, la fibra óptica es para el internet a alta velocidad. Y el internet a alta velocidad pueda que sirva para ver un partido de fútbol en alta definición, claro que sí. Y otras cosas. Pero eso fundamentalmente trae la información y el conocimiento. Si una región no tiene conectividad, se quedó en el pasado y el mundo se fue por delante. Por tanto, uno de los criterios de igualdad juntar es la conectividad del Chocó. La conectividad del Chocó es una vía con velocidad de la luz. Y a veces nos quedamos peleando por la carretera. Pero la carretera también hay que pensarla. Ese tema lo hablamos con la gobernadora, lamentablemente en un sitio de tragedia. Pero eso también hay que pensarlo. ¿Por qué esa carretera tiene 20 años de construcción? ¿Por qué solo le dejan unos puchitos de dinero cada año para hacer una cinta asfáltica 1 kilómetro o 2 sin que termine? ¿Por qué no hubo dinero para hacer los taludes? ¿Por qué si hay dinero en otras regiones para hacer taludes y seguridad vial y no lo hubo durante 20 años para la carretera de Medellín a Quibdó en su tramo chocuano? Porque era para negros, porque los que toman esas decisiones son racistas, porque quienes han dirigido la política tradicional de Colombia desde hace mucho tiempo son los herederos de los esclavistas, y ustedes son los herederos de los esclavos que se liberaron a sí mismos, rompiendo los cepos y las cadenas, y no lo perdonan. Porque un gobierno del cambio entonces tiene que variar sustancialmente esto. Yo tenía una propuesta que hacerles, la he pensado para aquí y para allá. La ministra Susana se rasca la cabeza cada vez que la menciono, pero creo que debe ser debatida con ustedes. Ustedes hablaron del canal Atrato-Truandó. No me voy a meter en cuestiones técnicas porque de eso no sé mucho. Simplemente mirando, se me ocurrió en campaña, con burla de todos los periodistas cachacos, dije, oiga, ¿y por qué nosotros no hacemos ferrocarriles paralelos al Canal de Panamá? Es decir, que hagan bypass, fue la palabra que usé, entre el Pacífico y el Atlántico, dado que el lago sobre el cual está el Canal de Panamá se está secando. Ahorita debe estar completamente seco, es decir, esos grandes barcos de 90,000 toneladas
llenos de contenedores, no pueden pasar ni el Atlántico al Pacífico, ni el Pacífico al Atlántico. ¿Y entonces por dónde pasan? Pues aquí podría haber una solución. Indudablemente la han pensado, no es que me esté inventando unas ideas, porque si yo estoy en Cupica y hago un ferrocarril y me voy en túnel, así pensaron el canal también en túnel por la serranía, quedo a 20 kilómetros del río Atrato, llego al valle del río Atrato. Y si el río Atrato es navegable, pregunta que le hice a la Armada y al ministro de Transporte, de ese punto hacia el mar, pues tenemos un bypass al Canal de Panamá. Y se puede hacer una línea férrea para allá y otra para acá, o dos, o tres, y entonces podríamos estar metiendo los contenedores del comercio mundial, lamentablemente sin producción nuestra, de un lado para el otro, y cobrando un peaje. Y entonces aquí viene, digamos, esto tiene su problema técnico, pero tiene un problema ambiental. Que si es túnel no es tan problema ambiental, y si es canal sobre el Atrato, menos. Pero entonces, ¿para quién iría el dinero? Cuando este país empezó a pensar, o alguien le dijo que se podía hacer un canal por Panamá, cayeron los gringos y nos quitaron Panamá. Todos conocemos más o menos esa historia. Y después que Panamá fue república independiente de Colombia, gobernaron el canal de Panamá hasta el gobierno de Omar Torrijos. Y Omar Torrijos logró con solidaridad latinoamericana que eso ya no era del mundo de hoy y pasó a administrar Panamá, el canal de Panamá. Y ahora se seca. Nos pasaría lo mismo si hacemos un bypass al canal de Panamá en la frontera paralela por el lado colombiano entre el Pacífico y el río Atrato, para salir al Golfo de Urabá. Pues obviamente habría intereses que fuera así. Pero yo lo que les quiero proponer, y es para discutirlo y no es para decirlo ahora porque hay que pensarlo bien, es que como hay que hacer una consulta previa con las comunidades indígenas que están en esa región, que es el Darién, y con las comunidades afrodescendientes, que hay que ver cuántas, etcétera, hacer una asamblea con ellas, que son las que están en ese territorio, quizás más ampliado que el Darién mismo, con todo el Chocó, o quizás con todo el litoral pacífico. Yo les propongo que la consulta previa, que es una negociación, no es simplemente un sí o un no, sino que es una negociación, pudiera decir que se permite la construcción de ese canal o línea férrea paralela al canal de Panamá por el territorio del Darién, si toda la utilidad se invierte en el Chocó o en el litoral pacífico. Eso traería problemas, porque traer dinero siempre trae la codicia. Pero tendríamos una fuente de financiación del desarrollo educativo, científico, de agua potable y de todos estos temas que estamos hablando, directamente hacia el litoral pacífico o hacia el Chocó, dependiendo cómo queramos verlo. Yo quiero que lo piensen, porque todo esto está en un proyecto a mano alzada. Porque uno de los temas es, si a Panamá le entrega el canal de Panamá, ¿cuánto le entrega, ministro, al año el canal de Panamá? Un grito desde allá, a ver. A ver. Nosotros hemos hecho una estimación
Y el proyecto puede recaudar para su construcción y operación alrededor de 96 billones de pesos. Billones con B larga. Exactamente, 96 Recaudar billones. por los contenedores. Exactamente. A un periodo. Año. No. En A el ver. periodo de operación. En todo el periodo. ¿Eso cuánto nos daría probablemente? Digamos que con ese recaudo uno puede construir el proyecto Sí. y quedan recursos obviamente para en esos 20 años garantizar un flujo de fondos para el Pacífico, para toda la cuenca. Esa es una, claro, eso tendría que hacerse desde el principio, porque si no ¿Sí? nos voltean y los recursos se van para otro lado. Eso obviamente depende de el incremento de tráfico de comercio y hay unas estimaciones que estamos precisando, pero ahí tenemos nosotros un cierre inicial del componente de costos con obviamente unos excedentes de esa operación. Entonces, si esto se hace, no vamos a entrar en el detalle porque hasta ahora es a mano alzada, pero si esto se hace en una asociación entre el Estado colombiano y, vamos a ver, el Estado de California, que no le interesaría, la Unión Europea, que sí, o China, pero se dice, porque a ellos les sirve que haya el tráfico, pero si a nosotros nos sirve que se nos pague por abrir ese acceso, ese dinero tendría que ir todo para el Chocó. Y estaríamos hablando cada año de un flujo que habría que calcular bien, porque hasta ahora no se tiene el dato exacto, pero podría ser de 1, 2 o 3 billones de pesos. Billones. Claro, eso puede hacer que las bandas quieran quedarse con el dinero. Pero si tenemos una sociedad fuerte, organizada, eso se nos puede volver las mejores universidades de Colombia. Porque aquí, y es un poco el panorama que me gustaría cambiar, durante 2 siglos y más, todo el litoral pacífico ha sido mirado como la puerta de atrás. La puerta de adelante es Bogotá, Medellín, y Barranquilla lucha porque le digan que también es la puerta, que se viste de Miami. Pero el Pacífico ha sido visto como la puerta de atrás. Bueno, resulta que en cualquier sociedad moderna hoy, desde los Estados Unidos hasta la Patagonia y desde el estrecho de Bering, Laura, ¿sabes dónde queda el estrecho de Bering? Ah, bueno. Pasando por la península de Kamchatka hasta Vietnam, todo país que tiene la costa pacífica considera que su costa pacífica es la puerta de adelante, excepto Colombia. ¿Y por qué Colombia no lo acepta? Porque ahí vive la población negra e indígena. Pues si nos ponemos a tono en el mundo moderno de hoy, que nos toca sufrir y vivir, Colombia tiene que saber que su puerta delantera es el litoral pacífico, que lo junta al mundo más rico del planeta. Todo el litoral, toda costa pacífica en el mundo es rica. La única pobre es esta. Y eso no se debe a los genes o a la sangre, eso se debe a una élite política que no ha sabido pensar el desarrollo de Colombia, mirando hacia China, mirando hacia California, mirando hacia el Japón, mirando hacia Tailandia, mirando hacia Australia, y no se han dado cuenta que ahí está el futuro de Colombia, porque quieren mirar esa Miami o a los barrios de ricos del norte de Bogotá o los del Poblado y punto. Y eso no es así. Entonces el cambio de mentalidad es ese, que podamos abocar la inversión pública para garantizar que aquí se desarrolle un pueblo humanamente de tal manera que nos ayude a construir la puerta de adelante de Colombia. Uno, hay que quitar la economía ilícita. Esa no nos sirve para nada. Esa lo que nos hace es que jóvenes negros maten jóvenes negros. Por ahí no llegamos a ningún Pereira. Y 2, construyamos las alternativas que permitan
que la gente pueda vivir mejor que en la economía ilícita. Eso en concreto es construir una potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables, por haberme escuchado.